revisar de esa lista que les mencionaba. Bueno, yo voy a abrir por aquí la lista para utilizar la numeración. Es el ejercicio 4. ¿Todos tienen la lista a la mano o debo escribir el enunciado de la pregunta? ¿O todos tienen los ejercicios ahí a la mano? O si hay alguno que no los tenga, me avisa, escríbame enseguida, dígame enseguida para saber si poner el enunciado o solo proceder a la solución. O sea, asumiré que todos lo tienen, ¿es así? Sí, profe, yo lo tengo a la mano. Bueno, ¿alguien no lo tiene? Ah, bueno, Manuela parece que no, entonces yo le escribo el enunciado por acá. Miren, el ejercicio 4 me decía, vamos a suponer que A es equipotente con B, probar que el conjunto potencia de A es equipotente con el conjunto potencia de B. Pues básicamente es esto. Si A es equipotente con B, pruebe que partes de A es equipotente con partes de B. Eso es lo que vamos a probar. Solución. Yo voy a empezar haciendo estos dos ejercicios como para calentar un poco y yo luego ya les voy a dar la palabra en algunos casos. Entonces, miremos cómo sería la solución de esto. Me está pidiendo probar que dos cosas son equipotentes. Yo tengo dos maneras de probarlo. La una es encontrar una función y la otra es tratar de acomodar alguno de los teoremas que ya conozco. La estrategia que voy a tomar acá es la siguiente. Recuerde, porque ya lo probamos, que el conjunto potencia de A es equipotente con el conjunto 2 a la A de funciones que van de A en 2 y que el conjunto potencia de B es equipotente con el conjunto 2 a la B de funciones que van de B en 2. Además, la hipótesis me dice que A es equipotente con B y de hecho 2 es equipotente con 2. Uno de los teoremas que vimos al comienzo de este tema me decía, si yo tengo estas equipotencias, entonces este conjunto elevado a este es equipotente a este conjunto elevado a este. En particular, pues por transitividad de la relación de equipotencia, que es una cosa que también probamos, se sigue que partes de A es equipotente con partes de B. Y ahí está probado. ¿Alguna pregunta? Listo. Ahora, de hecho, si uno supone que está trabajando con conjuntos finitos, es fácil probar el converso. Es decir, si A y B son finitos, entonces, si también tengo que partes de A es equipotente con partes de B, y digamos A es equipotente con el natural n, y B es equipotente con el número natural m, yo puedo afirmar que, y ya vamos a hacer la prueba de eso, 2 a la n es equipotente con partes de A y 2 a la m es equipotente con partes de B, pero esto pensando en 2 a la n, no como el conjunto de funciones de n en 2, sino como el conjunto o como el número natural 2 a la n, ¿de acuerdo? Igual acá. Así, por transitividad, 2 a la n es equipotente con 2 a la m. Pero esto básicamente a nivel de números naturales lo que significa es que 2 a la n es igual a 2 a la m. Y esto implica, tomando logaritmo en base 2, pues que n es igual a m. En otras palabras, A es equipotente con B. Es decir, si dos conjuntos finitos tienen sus conjuntos potencia equipotentes, es porque ellos también son equipotentes. Ojo, finitos. El caso de conjuntos infinitos tiene otras cosas que ya les voy a mostrar más adelante qué conclusiones hay en ellos. Pero la prueba para finitos resulta sencilla. Ojo, que vale la pena recordar y mencionar el hecho de que acá estoy utilizando
que este número natural es igual a este número natural, o sea, tienen el mismo tamaño ahí. ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces, hay algo que quedó acá, yo creo que fue más bien como un comentario de la clase pasada. Voy a poner el ejercicio 00, no sé. Y era justamente que si yo tengo que A es equipotente con N, donde N es un número natural, entonces partes de A es equipotente con 2 a la N, pero este 2 a la N es el número natural. O sea, no lo estoy pensando aquí como el conjunto de funciones de n en 2, sino como 2 elevado a la n, ¿sí? En el sentido numérico, pues. Entonces, básicamente eso lo que quiere decir en ese sentido es justamente que el conjunto partes de A como tal tiene tamaño 2 a la n, o sea, tiene exactamente 2 a la n elementos en este caso. Bien, entonces, ¿cómo vamos a probar eso? Voy a proceder por inducción. Y la inducción la voy a hacer justamente sobre n, pues que es mi número natural. Solución. Y la voy a hacer por inducción sobre n. Entonces, fíjense que si n es igual a 0, entonces 2 a la n es igual a 1. Además, si n es igual a 0, recuerden que el 0 es el vacío, diciendo que A no tiene elementos, es equipotente a vacío. Entonces, A es igual al vacío, y en ese sentido, partes de A es el singulete de vacío. Y esto pues es simplemente el número 1. Entonces ahí trivialmente se cumple, ¿cierto? Ahora vamos a ver qué sucede en el paso inductivo. Entonces suponga que si yo tengo A equipotente con K, entonces partes de A es equipotente con 2 a la K. Y vamos a ver el paso K más 1. ¿Qué sucede en el paso K más 1? Pues bien, miremos quién es partes de el sucesor de partes de A, donde voy a poner que A es equipotente con el sucesor de K, ¿cierto? Entonces, esto básicamente, como estos dos son equipotentes, sus conjuntos potencias son equipotentes, entonces esto es simplemente parte del sucesor de K. Pero el sucesor de K es simplemente K unido el singulete de K. Estos son todos los subconjuntos de K unido K. Y esto técnicamente son o subconjuntos de K o cosas que tienen una parte de K y una parte del singulete de K. Es decir, esto se puede expresar como partes de K unido el singulete de los X unido el singulete de K, tal que X es un subconjunto de K. Pero esta cosa que está aquí, ya sé por hipótesis que es equipotente con 2 a la K. Esta cosa que está aquí es equipotente con partes de K. ¿Cómo puedo probar que eso es equipotente con partes de K? Voy a dejar una nota aquí, ya les digo cuál es la función. Y partes de K es equipotente con 2 a la K. Entonces, además, cuando yo intersecto este conjunto con este conjunto, me da vacío. ¿Por qué me da vacío? Fíjense. Si yo miro un elemento que esté aquí, es un elemento que va a estar contenido en K. Cuando yo miro un elemento aquí, es de la forma X unido al singulete de K. Esto nunca puede estar contenido en K. ¿Por qué no puede estar contenido en K? Porque es que K es un número natural y todo lo que esté aquí tiene a K como elemento, pero ningún número natural es elemento de él mismo. Entonces, esta contenencia nunca se puede tener. Es decir, algo que yo tenga aquí no puede estar contenido en K, es decir, no puede ser un elemento de partes de X. Entonces, la intersección entre estas dos cosas es el conjunto vacío.
son disyuntos. Como son disyuntos, entonces la unión de ellos dos es equipotente con este señor, 2 a la k, más 2 a la k, que es, pues, sería equipotente a este. Es decir, esto es equipotente con 2 por 2 a la k. Es decir, esto es equipotente con 2 a la k más 1. Es decir, partes de A es equipotente con 2 al sucesor de K. Y eso implica que para todo K en omega, si yo tengo que A es equipotente con K, partes de A es equipotente con 2 a la K. En otras palabras, si A tiene K elementos, entonces partes de A tiene 2 a la K elementos. Y con eso concluyo la prueba. Ahora, la observación que les debo aquí, es decir, ¿cuál es la función que hace que estos dos sean equipotentes? Pues mire, considera esta función Q que va de partes de K en el conjunto de los X unidos al singulete de K, tal que X pertenece a partes de K. Pues lo que voy a hacer es a X aquí, lo voy a mandar en X unido el singulete de K. Y si acá tengo a un conjunto, hago cualquier cosa acá, ese conjunto de la forma R unido al singulete de K, pues el que le corresponde acá va a ser simplemente R. Y eso define en efecto una función biyectiva entre esos dos conjuntos. Y pues sale la conclusión esta de acá. Entonces miren que son conclusiones relativamente sencillas, pero que obviamente tienen pues sus cosas de las que hay que darse cuenta antes de completar. ¿Alguna duda? Hay un ejercicio acá que a mí me parece bastante bonito, es el principio del palomar. No sé por qué no le puse la marquita esa de las 3 espadas, porque de hecho es un ejercicio que requiere cierto trabajo. Y ese es el ejercicio que está marcado como 6. ¿Alguien trabajó en ese ejercicio? Bueno, ya les voy a dar el enunciado. Este es el principio del palomar. Eh, entonces, el enunciado viene a ser el siguiente. Supongamos que yo tengo que A es un conjunto finito equipotente con N y que B es un conjunto finito de tamaño M. Entonces van a ser en omega. Y que N es mayor que M. Supongamos que F de A en B es una función. Entonces, F no puede ser inyectiva. ¿Por qué esto se llama el principio del palomar? ¿O dónde pueden ver la analogía de esto con el principio? ¿O por qué el nombre? Pues piensen que yo tengo cierta cantidad de nidos. Yo tengo M nidos y N palomas. Pero tengo más palomas que nidos. Lo que me está diciendo esto es que en un mismo nido, o sea, yo no puedo poner cada paloma en un nido, ¿sí? En un mismo nido van a haber más de una paloma. Eso es básicamente la forma o la analogía del por qué se llama principio del palomar. Bueno, entonces la demostración sí requiere cierto trabajo. No sé si alguien ya la intentó. Me gustaría saber si alguien la intentó y que me cuente entonces cómo lo hizo. ¿Nadie la hizo? Bueno, no se preocupen. De hecho, es comprensible que no lo hayan hecho. Como les digo, tienen cierto trabajo. De pronto aquí de primera a uno no se le ocurre cómo hacerlo. Fíjense que N es mayor que M. O en otras palabras, M es estrictamente menor que N. En particular, el sucesor de M es menor o igual que K. De hecho, uno puede probar algo más general. Y es que yo no puedo coger al sucesor de un número y meterlo inyectivamente dentro del número. Y voy a empezar probando eso. Es decir, afirmación. Para todo n en los naturales, no hay una función sobreyectiva desde el sucesor de n en n.
Entonces, fíjense que básicamente el caso que yo quiero probar se sigue de ahí, o se va a seguir de ahí, con sus ciertos arreglitos. ¿Por qué? Porque fíjense, ¿quién es el siguiente número a n? El sucesor, ¿sí? Eso es lo que yo entiendo como que es el que está más grande que n inmediatamente, el predecesor, digamos, el sucesor inmediato, el n más 1 s. Si yo no logro meter ni siquiera el n más 1, entonces un número más grande tampoco va a ser posible. Y ya vamos a ver cómo se acomoda ese razonamiento. Por ahora voy a empezar probando este paso. Para eso voy a proceder por inducción sobre n. Entonces, supongamos que n es igual a 0. Entonces, el sucesor de n es igual al sucesor de 0, que es justamente el 1. Entonces, yo lo que estaría buscando una función sobreyectiva que vaya de 1 en 0, pero 0 es el vacío. Entonces, como 0 es vacío, no puede haber ninguna función sobreyectiva. De hecho, no puede haber ninguna función con codominio en 0, mientras que el dominio sea distinto de vacío. De hecho, no pueden haber funciones, obviamente eh, ¿cómo se dice esto? No, yo lo estoy diciendo al revés. Es de n en el sucesor de n. Bueno, por razón que no me estaba dando ahora. Qué pena con ustedes. Repito, yo lo que estoy diciendo acá es que tengo poquitos, eso. A ver, no hay ningún. Déjeme pensar un momento a ver cómo es que necesito la función más adelante. Es que lo anterior era cierto, pero esto no es lo que quiero probar. Sí, así es que me sirve. Esto es. Voy a probar que no existe ninguna función sobreyectiva. O sea, lo anterior era cierto, pero con inyectiva. Aquí que lo estoy haciendo con sobreyectiva. Lo que quiero probar acá es que no hay ninguna función sobreyectiva de n en el sucesor de n. O sea, yo no puedo coger poquitos elementos y llenar un conjunto con más elementos, con muchos elementos. Básicamente lo que le está diciendo, infinitos. Porque de pronto en conjuntos infinitos, aunque en principio haya una cosa con omega más elementos, eso sí se va a poder, por ejemplo, en algunos casos. Entonces acá lo que quiero probar es que no puedo conseguir una función sobreyectiva de un conjunto pequeño en un conjunto grande, en conjuntos finitos. Entonces voy a empezar en el cero. Entonces fíjense, aquí estaré buscando una función que vaya desde el vacío en el singulete de vacío. Como vacío no tiene elementos, entonces f tiene que ser la función vacía. No va a ser sobreyectiva. Entonces la afirmación es obvia. Ahora vamos a mirar qué pasa en el paso inductivo. Entonces suponga que se tiene para n. Vamos a probarlo para el siguiente. Es decir, supongamos que no hay funciones sobreyectivas de n en n más 1 y vamos a probar que no hay funciones sobreyectivas de n más 1 en n más 2. Para eso voy a razonar ahora por contrarrecíproco. Es decir, voy a suponer lo siguiente. Voy a suponer que para n más 1 no se cumple y voy a probar que no se cumple para n. ¿Cierto? Yo quiero probar n implica n más 1, pues voy a suponer que n más 1 falla y voy a probar que n falla. Yo supongo que para n más 1 no se tiene. Supongo que se tiene para n más 1 una función sobreyectiva f de n más 1 en n más 2, que va a ser el n más 1 más 1. Y voy a probar a partir de eso que hay una función sobreyectiva de n en n más 1. Veamos que hay h de n en n más 1 sobreyectiva.
Listo, eso es lo que voy a probar. Ahora veamos cómo voy a hacer la prueba. Bueno, note que n más 2 es básicamente n más 1 unido el singulete de n más 1. Entonces tengo dos casos. Tengo el primer caso, es que n más 1 me dé f de n más 1 sea esto que está aquí, o que sea distinto. Lo mismo con n, perdón, con n, porque miren que n más 1 no pertenece a este conjunto. Entonces hay dos casos. Cuando miro la imagen de n a través de f, él pertenece al singulete o f de n no pertenece al singulete. Pues básicamente eso es lo mismo que decir que pertenece a n más 1, ¿cierto? Entonces, tengo esos dos casos que estudiar. El primer caso, pues ya habíamos dicho, es f de n pertenece al singulete de n más 1. Pero esto es justamente decir que f de n es igual a n más 1, porque acá solamente hay un elemento. Entonces, vamos a ver cómo construir nuestra función hi. Si es así, consideremos b como aquellos k menores a n más 1, tales que f evaluado en k me da n más 1. Y consideremos a como n más 1 menos b. Entonces, fíjense lo siguiente. En principio, A lo estoy cogiendo como el complemento de B relativo a esto. Entonces, en particular, A inter B es vacío. ¿Sí? Estos son conjuntos disjuntos de una vez. Además, cuando yo hago la unión de los dos, me da n más 1, porque así lo escogí. Cuando yo le pego a esto B, lo que hago es cancelar esta acá. Entonces, A unido B me da n más 1. Además, ¿a cuál de los dos pertenece n? Pues n pertenece justamente a b, porque f de n es n más 1 por hipótesis, y n pues es menor que n más 1. N pertenece a b y n no pertenece a su complemento, por obvias razones, porque no pertenece a A. Es decir, n está al revés. A está contenido en n. Si usted coge un elemento en A, ese elemento va a ser menor que n. Pero en términos de números naturales, ese menor que es justamente pertenecer. Entonces, lo que me queda es que A está contenido en n. Además, f a la menos 1 del singulete de n más 1, pues termina siendo justamente b, porque esos son los elementos que me llevan a mí hasta el n más 1, ¿cierto? Los elementos de B, así lo escogí. Bien. Tenemos las siguientes igualdades. Por definición, A es n más 1 menos B. Voy a poner esta barrita así para que no se confunda con resta. Pero esto es n más 1 menos f a la menos 1 del singulete de n más 1, porque acabo de probar que estas dos cosas son iguales. Pero resulta que eso termina siendo la imagen inversa de n más 2 menos la imagen inversa de n más 1. ¿Por qué? Porque es que fíjense, todo n más 2 me tiene que llevar hasta llenar el conjunto como tal, pero, pues cuando me devuelvo vía f, pero ahí les estoy extrayendo los que me llevaron en el n más 1. Entonces queda así. El tema es que recuerden que la imagen inversa de una intersección es la intersección de las imágenes inversas y la diferencia es justamente la intersección de dos conjuntos. Entonces, esta diferencia que está acá, lo que me va a dar es la imagen inversa de la diferencia de n más 2 menos el singulete de n más 1. Entonces, justamente, cuando a esto le quito el n más 1, lo que hago es restarle 1. Es decir, esto es la imagen inversa de n más 1. Porque recuerden, el número va 0, 1, 2, n más 1. Esto me da n más 2.
Si yo le quito este último elemento, llegué hasta n. O sea que esto me da n más 1. Lo que estoy utilizando acá. Bien. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Acabo de probar que f de a es igual a n más 1. Justamente por el hecho de que f es una función sobreyectiva. Dado que f es sobreyectiva, cuando yo miro a f de a, porque ya probamos que a es igual a esta cosa, esto va a ser f de f a la menos 1 de n más 1, justamente porque a es igual a esto. Pero como f es sobre, esa cancelación ahí vale, y esto me va a dar justamente n más 1. Pero fíjense que a está contenido en n. Entonces voy a considerar la función h, que hace lo siguiente. H va a ser h de k. Lo voy a tomar como el f de k, siempre que k sea un elemento en a. Y lo voy a tomar como 0, siempre que k no esté en n, menos a. Esta asignación lo que está definiendo es una función sobreyectiva de n en n más 1. Ya lo vamos a ver. Entonces, el rango de h va a ser igual justamente a la imagen directa de n bajo h. Pero la imagen directa va a ser justamente h de a unido n menos a. ¿Esto quién va a ser? Va a ser, como esto es imagen directa, él respeta las uniones. Entonces esto va a ser h de a unido h de n menos a. Ojo que la imagen directa ahí con las uniones, con las intersecciones, si no es buena. La que es buena con uniones e intersecciones es la inversa. Entonces, fíjense que a todo lo que esté en A, H lo manda en F, es lo mismo que lo manda F. Entonces, esto de acá va a ser justamente H de A, perdón, F de A. A lo que está en N que no está en A, me lo está mandando en 0, o sea que esto es el singulete de 0. ¿Y esto va a ser qué? F de A es N más 1, o sea, esto es N más 1 unido el 0. De hecho, esto no interesa porque ya el 0 está en N más 1, así que esto me da N más 1 y listo. Lo que me queda es que h como tal es una función sobreyectiva de n en n más 1. Luego h de n en n más 1 es sobre. Ahí acabé. El caso en que f de n es n más 1. Ahora vamos a probar el caso en que me da un número más pequeño que n más 1. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Profe, no entendí. ¿Qué no entendiste? Profe, es que es un poquito enredadita la prueba. Por eso, ¿qué no entendí? No, y esta es media prueba apenas. O sea, yo quiero probar que no existe ninguna función sobreyectiva que vaya desde n hasta el sucesor de n, ¿cierto? Entonces piénsenlo así. Piénsenlo intuitivamente a ver para que se vayan haciendo una idea. Piense que n fue 1. Entonces yo lo que quiero probar es que yo no puedo coger este puntico y con este puntico llenar este conjunto de acá. Miren que siempre me quedan faltando cosas. Ahora, piensen que tengo 2. Entonces, el sucesor tiene 3. Yo lo que podría hacer es mandar este para acá y este para acá y me queda faltando 1. Ahora que tengo 3 y me sigue faltando 1, ¿cierto? Siempre me quedan faltando cosas. Por eso la función nunca puede ser sobre. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a razonar por inducción sobre esa n. Si n vale 0, yo lo que quiero construir es una función sobreyectiva que va desde el vacío hasta un conjunto no vacío. Eso no es posible. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo tener parejas x, y con x en vacío. Entonces la función automáticamente no puede ser sobreyectiva. La única función que sale del vacío será el vacío en ese caso. Pues listo, eso no se puede. Ahora, la cuestión viene al revés. Al revés no, perdón. La cuestión viene ahora, voy a pensar en el paso inductivo. Yo quiero probar que si se cumple para n, se cumple para n más 1. Es decir, digámoslo de alguna manera, n implica n más 1. Pues lo voy a darle la vuelta al argumento. Contrarrecíproco. Voy a probar que si n más 1 falla, entonces n falla. ¿Cierto? Y eso es lo que voy a hacer. Voy a
suponer que yo sí puedo construir una función sobreyectiva desde n más 1 en el sucesor de n más 1 y voy a probar que a partir de eso también puedo construir una función sobreyectiva que vaya desde n hasta el sucesor de n. Entonces estaría probando que no n más 1 implica no n. ¿De acuerdo hasta aquí? Sí, profe, hasta ahí todo bien. Bueno, El problema viene en la pues, construcción de la función. n más 2 se puede expresar como n más 1 unido el singulete de n más 1 por definición. Entonces, cuando yo evalúo a n, tengo dos opciones. ¿Está aquí o está acá? Una de dos, porque son dos conjuntos disyuntos, no puede estar en ambos. Supongamos que está en el singulete de n más 1. Eso quiere decir que f de n es n más 1. Perfecto. Ahora, dejen eso quieto ahí. Sea B el conjunto de aquellos k naturales que son más pequeños que n más 1 y que me dan n más 1. Y sea A los que no me dan n más 1. La intersección pues es vacía naturalmente y la unión de ambos me da n más 1. N pertenece a B porque la imagen de N a través de F es N más 1. Por lo tanto, no puede estar en A. También es claro. En otras palabras, todo lo que esté en A tiene que estar también en N. Además, ¿qué sucede? La imagen inversa de esta cosa va a ser justamente B, porque en efecto las cosas que están en B son las que tienen imagen N más 1. Bien. Voy a sacar la siguiente cuenta. ¿Quién es A? A por definición lo tomé así. Pero B ya dije que era esta imagen inversa. Pero los que me dan n más 1, o sea, los que me dan un elemento de n más 1, sí, los que me dan un elemento de n más 1 concretamente son justamente los que están aquí. ¿Por qué? Porque lo que está aquí me da n más 1. Y recuerden que n más 1 no es un elemento de él mismo. Bien, pero esto es intersección, ¿cierto? Entonces esto es imagen inversa intersectado imagen inversa. Pues la imagen inversa de una intersección es la intersección de las imágenes inversas. O sea, esto se puede expresar así. Pero esa cosa que está ahí es justamente la imagen inversa de n más 1, porque lo que hice fue coger hasta el 2 y sacarle 1. Listo. Ahora, lo que acabo de probar es que A es igual a f a la menos 1 de n más 1. Eso es lo que acabo de probar ahí. Es decir, f de A es f de esta cosa. Pero como la función es sobreyectiva, f de f inversa es el conjunto como tal. N más 1. Pero yo sé que A está contenido en N. ¿Cierto? Es decir, la imagen de esta cosa va a darme en N más 1. Voy a construir la función que va a tomar un elemento de N y me lo va a mandar en un elemento de N más 1 y voy a probar que esa función es sobreyectiva. ¿Cuál es la función? Pues lo que voy a hacer es, cojo un elemento K que esté en N. Ahora, a N lo puedo dividir como lo que está en A y lo que no está en A. A lo que esté en A, mándelo para F de K. Y a lo que no esté en A, mándelo para el 0. Entonces, ¿qué pasa? El rango de H va a ser H de N, porque es que yo estoy saliendo desde N, ¿cierto? Ahora, N se puede expresar como lo que está en A y lo que no está en A, que es la unión de esto que ustedes ven acá. Lo que está en A y lo que no está en A. Bien. La imagen directa de la unión de dos conjuntos es la imagen directa del primero unido a la imagen directa del segundo. Ahora, las imágenes de alguien que esté en A través de H, realmente las da F. Entonces, este H de A realmente es H de F de A. Ahora, lo que no está en A, H simplemente lo manda en 0. Entonces, esto me da el singulete de 0. Es decir, f de A, esto es n más 1, unido el singulete de 0. Pues esto es simplemente el 0, el singulete de 0. Pero miren que el 0 como tal ya es un elemento de n más 1. O sea que esta unión me da n más 1. Es que acabo de probar que h es una función que va de n en n más 1 sobreyectiva. Porque acabo de probar que su rango es n más 1. Y ya, con eso tendría que la afirmación falla para n y por lo tanto, si se cumple para n, se cumple para n más 1.
¿Ya está un poco más claro? Sí, profe. Dices. Luego la afirmación para n implica el n más 1. Bien. Ahora vamos para el segundo caso. El segundo caso justamente era considerar cuando yo tengo que el f de n me da fuera del singulete, es decir, me da distinto del n más 1. Caso 2 sería f de n es distinto de n más 1. Fíjense que n más 1 es un elemento de n más 2. N más 1 pertenece a n más 2 y n más 2 es justamente el rango de f. ¿Qué implica esto? Como esto es un elemento del rango, existe una imagen inversa o existe una preimagen a través de f. Entonces, existe a en n más 1, es decir, a menor que n más 1, porque recuerden que pertenencia en términos de números naturales es igual al orden, tal que f evaluado en a me da n más 1. Ahora, yo sé que f de n es distinto de n más 1, o sea que ese a justamente no puede ser la n. A es distinto de n, ya que f de n es distinto de n más 1. Bien. A es distinto de n, es un elemento de n más 1, entonces tiene que ser más pequeño. Luego a es más pequeño que n, porque recuerden, el n más 1, ¿quién es? 0, 1, n. Si no soy este, entonces estoy antes, soy más pequeño. Puedo decir eso sin problema. Ahora consideremos b como el valor de f de n. Entonces pasa lo siguiente. Dado que f de n es menor que n más 2 y es distinto de n más 1, entonces es un número más pequeño que n más 2, que no es n más 1, pues entonces a lo más me va a dar n. En otras palabras, b es estrictamente menor que n más 1. Y vamos a considerar la función q, que acá me lo va a mandar en lo siguiente. Me lo va a mandar en n más 1 si k es igual a n. Me lo va a mandar en b si k es igual a a. Y me lo va a mandar en f de k si k es un elemento que está en n más 1 y es distinto de a y de n. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta función? Al a me lo manda para b. ¿Sí? Estoy cambiando el papel ahora de b con el n más 1. Lo está cambiando. Lo está moviendo, mejor dicho, está quitando de ahí al n más 1 y está poniéndome ahí al b. Ahora, al n más 1 me lo está mandando para acá y al f de k me lo está mandando para, perdón, y cuando está aquí, no es ni a ni n, pues me lo está mandando para donde me lo mandaba f. Yo lo que hice fue cambiar los valores ahí un poquito. El tema es que con ese cambio, esa función me da sobreyectiva. En efecto, cuando uno calcula el rango de q, esto va a ser justamente la imagen directa de n más 1 a través de q. Es decir, esto es la imagen directa a través de q del conjunto doblete de AN unido n más 1 menos el doblete de AN. Es decir, es la imagen directa de lo que está aquí y de lo que está aquí que no estaba acá, ¿cierto? Ya dijimos que la imagen directa, recuerden, preserva las uniones, o sea que esto es Q de AN unido Q de N más 1 menos AN. Este N más 1 menos AN, ¿quién va a ser justamente? Pues va a ser F en este conjunto. O sea que esta cosa, lo que me está diciendo es, ¿quiénes son las imágenes de A y N? B y N más 1. Entonces esto sería el doblete de B y N más 1 unido de este lado, ¿qué me quedaría? Me quedaría F en este conjunto. Esto es F
de n más 1 menos el doblete de a con n. ¿Y esto qué sería? FBN. Ah, pues esto es lo mismo que decir F de A, N, ¿cierto? Porque F de A me da N más 1 y F de N me da B. Unido F de N más 1 menos A, N. ¿Listo? Esto será lo mismo que decir F de A, N unido N más 1 menos A sub N. Estas dos cosas se van, esto es lo mismo que decir F de N más 1. Y F de N más 1 es justamente el rango de F, que es precisamente N más 2. Por lo tanto, este Q define una función que va de N más 1 en N más 2 sobreyectiva. Y ahí terminaríamos ya la inducción y pues con la inducción acabaríamos la demostración. Con esto lo que acabamos de mostrar es que yo nunca puedo construir una función sobreyectiva que vaya desde un número hasta el sucesor de ese número. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces como les decía, la idea con el principio del palomar es decir, va, si yo tengo más palomas que nidos, pues yo no puedo poner a cada paloma en un nido, siempre me quedan faltando nidos. Entonces, a un mismo nido le van a tocar más de una paloma, pero no puede darle la vuelta al argumento. Si yo tuviera más nidos que palomas, entonces me van a quedar nidos vacíos, si es que quiero poner a cada paloma en un nido. Voy a probar esa vuelta del argumento. Voy a probar que si tengo muchos nidos y poquitas palomas, quiero poner a cada paloma en un nido, me quedan nidos vacíos. ¿De acuerdo? Y les voy a decir por qué, pues el sentido inyectivo después se va a tener. Que de hecho eso es algo que también mencionamos en clase ya. Bueno, antes de hacer esa prueba, díganme cómo se van sintiendo. ¿Van bien? ¿Está quedando todo claro? Bien. Profe, a mí esta Entonces, demostración me costó un poquito. es normal que a uno le cueste un poquito de trabajo en el momento, pero ya van a ver ahí que se van soltando un poquito. Voy a probar el principio del palomar de la siguiente manera. Sea n un número natural y A un subconjunto propio de n. Entonces, no hay ninguna función sobreyectiva de A en n. Entonces piénsenlo por un momento así. Si tengo más nidos que palomas y quiero poner a cada paloma en un nido, me fregué, me quedan nidos vacíos. ¿De acuerdo? En particular, pues A no puede ser equipotente con N. Bien. Entonces voy a hacerlo así para utilizar el argumento anterior y luego cojo un teoremita que tenemos por ahí debajo de la manga en clase y volteamos las cosas. Bueno. Supongamos, pues por contradicción, que sí existe esa función sobreyectiva. Suponga, por contradicción, que hay f de A en n sobreyectiva. Bien. Consideremos a b al complemento de A relativo a n. Y vamos a definir una función h de n en n más 1 que va a ser lo siguiente. Va a tomar a un k y lo va a mandar en f de k si k es un elemento de A. Y lo va a mandar en n si k es un elemento de B. Vamos a ponerlo así. Vamos a probar que esta función es sobreyectiva. Si pruebo que esta función es sobreyectiva, contradizco el lema anterior y terminé. Veamos que h es sobreyectiva.
Ahora, ¿cómo puedo probar eso? Pues vamos a hacerlo de la siguiente manera. Consideremos L un número estrictamente menor que n más 1. Si yo tengo L menor que n más 1, esto es justamente decir que L es menor o igual que n, ¿cierto? Entonces tengo dos casos. El caso 1 es justamente que L sea igual a n. Si L es igual a n, entonces va a pasar lo siguiente. Fíjense que ya yo sé que A está contenido propiamente en N. Entonces, esto lo que quiere decir es que existe algún P en N, tal que ese P no es un elemento de A, y eso justamente implica que P es un elemento de B. Es decir, L es un elemento de B, y con eso lo que me queda es, eso es H de P, ¿cierto? L es igual a H de P. Bien. Ahora, segundo caso, tengo L menor que N. Si L es más pequeño que N, entonces, dado que la función f es sobreyectiva, pues hay un K que pertenece a N, tal que L es igual a f de K igual a H de K. Y ahí terminé. En todo caso, pues este elemento tiene una preimagen a través de, ¿cómo se llama esta función? A través de H, ¿cierto? En particular H sobre y como H es sobreyectiva, pues contradiciendo la afirmación asterisco, digamos. Entonces, listo. Ya acabo de probar que no puede existir ninguna función sobreyectiva de A en N. Uno de los teoremas que habíamos visto era, pues esta función sobreyectiva existe si existe una inyectiva en el otro sentido. Entonces, en particular, tendríamos que no existe ninguna función inyectiva así. Esa será como la otra manera de decirlo. No hay ninguna función sobreyectiva de n en A. Y con eso acabaremos la demostración. ¿Alguna pregunta? Todo claro, por ejemplo, la prueba de que H es sobreyectiva. No, profe, ¿me puede repetir, por favor? ¿A dónde la entendiste? ¿O qué parte, mejor dicho, qué parte no entendiste? Profe, desde la parte 1. O sea, yo los tomo iguales, ¿cierto? Pero, Piénsalo pues así. ya, Yo lo que quiero probar es que cualquier elemento de aquí tiene una preimagen a través de H, ¿cierto? Entonces, los elementos que pertenecen a n más 1 son los elementos más pequeños que n más 1. Entonces, tengo dos opciones. O soy K o soy menor que K. Si soy K, fíjate que yo puedo agarrar algún elemento en A diferente de A que esté en B. Y ahí está. O sea, ese elemento va a ser la imagen. Quiero decir, a ese elemento puedo mandarlo en L. Ahora, cojo L menor que N. Entonces, lo que estoy diciendo es L pertenece a N. Yo le puedo dar una imagen a través de F, pero la imagen que le dé a través de F es justamente la que le va a dar K, la que le va a dar, perdón, H. Entonces, de todas maneras, ya le construí una imagen. Porque es que recuerda que yo agarré AB como el complemento de A relativo a N. Yo estoy mirando los dos casos. Estoy de un lado, estoy del otro. Si estoy en A como tal, ya sé por dónde ir, me voy a través de F. Si no estoy en A, entonces
aquí hice como el intercambio a través de B. Agarré mi elementico P en N que no está en A. Y listo, ese fue el que me funcionó. Porque es que mira acá, todo lo que no esté en A lo mandas al mismo lugar, lo mandas a N. Entonces no tienes que complicarte. Ojo, pues estoy con el supuesto de que esto es N. Si quieres, para que quede un poco más claro, pongámosle igual a N aquí. N es igual a L, pero N sería H de P, porque H, todo lo que no está en A, lo está mandando, perdón, H, todo lo que no está en A, lo está mandando en N. ¿Queda más claro ahora? Sí, profe, un poco mejor. Bueno, de todas maneras, eso es cuestión de ir practicando, ir haciendo ejercicios, porque en general no va a ser pues sencillo, obviamente, uno acordarse siempre de cada cosa. Pero hay que ir practicando mucho. Y yo por eso les mando una lista larga de ejercicios para que tengan con qué practicar. Y listo, fíjense, si yo tengo que N, bueno, aquí lo escribí al revés, ¿no? Esto aquí era inyectiva, no sé por qué nadie se dio cuenta. Está al revés porque fíjense, yo probé, no existe ninguna sobreyectiva así, por el teorema de la clase no existe ninguna inyectiva así. No existe ninguna función que haga esta cosa y que sea inyectiva. Entonces, en particular, se tendría el principio en el sentido que yo tenía hace un rato, porque fíjense, si yo aquí les pongo un conjunto más grande, lo que estoy diciendo es, mira, si este conjunto es grande y este es chiquito, entonces no hay ninguna función inyectiva así. Entonces, cuando les cogí los conjuntos A y B con esas condiciones, lo que tienen que hacer es trasladarlo a un problema de números naturales y aplican este razonamiento que ya probamos, que cuando tengo eso en términos de naturales no se puede. Y ya trabajan con eso. Bien, entonces ya les voy a dar un poco de espacio a ustedes en esta hora que falta para que me comenten qué ejercicios trataron de hacer, qué se les ocurrió hacer y de pronto qué dificultades han tenido. Profe, yo tengo una duda con un ejercicio que dejó usted en la clase pasada. Yo definí una función y no sé si estará bien. ¿Qué función definiste? A ver, ¿cuál era el ejercicio? Que si A es numerable, o sea, si A es equipotente con omega, B está contenido en A y B es finito, entonces B es numerable. Perdón, A menos B es numerable. A menos B es numerable. Ajá. Eso lo hiciste que por inducción. Pero ese está en la lista, está en hora de clase. Era de clase. Ah, bueno, pero en la lista, ahora que lo veo, sea A un conjunto numerable, demuestre que si B está contenido en A, tal que A menos B demuestre que hay un conjunto numerable. No sé, no era mentira. El de nosotros era que si le quito un conjunto finito a un conjunto numerable, seguía siendo numerable, ¿cierto? Sí. Voy a ponerle aquí 0, 0, no recuerdo si se los mandé en la otra lista. Entonces, suponga que yo tengo A numerable y B equipotente con N en los naturales, un conjunto de A. Veamos que A menos B es equipotente con omega. Listo. Hay un razonamiento fácil, ¿cierto? Bueno, yo no sé cómo lo hiciste, tampoco me sé ninguna prueba para esto. Hay una que se me ocurre porque ya conozco una, cuando le quito un punto, ¿cierto? Que fue la que yo di en clase. Para esto se me ocurrirían varias alternativas. Una podría ser usar inducción sobre el tamaño de B, otra podría ser tratar de construir una función y ya, no sé, esas son las dos que se me ocurren ahora. Eh,
La otra es decir que este conjunto está contenido en omega y por lo tanto tiene que ser numerable. Claro que yo no recuerdo exactamente si ya nosotros probamos eso, no recuerdo exactamente. Yo creo que eso fue un ejercicio, y ese era el ejercicio 8, que probar que todo subconjunto de un conjunto numerable es numerable. Pero ese está en un ejercicio. Entonces, si probamos ese, podríamos tener este automáticamente. Entonces, el problema se podría reducir a probar el otro. Pero bueno, esas son ideas mías. No sé qué se te ha ocurrido a ti. Profe, pues yo lo que hice fue como identificar como, digamos, yo sé que existe una función de omega en A, ¿cierto? Y yo puedo numerar los elementos de A, ¿cierto? De igual manera lo puedo hacer para G. Vamos a hacer el dibujito. Digamos que A se puede ver así. A sub 0, A sub 1, A sub K, A sub K más 1, y así sucesivamente. Esto es A. Y en omega, pues tengo una numeración también. Sería 0, 1, K, K más 1. Listo. Y para B, pues como él es finito, yo puedo pensar que le aparece por aquí. Por aquí aparece de 0 hasta B sub n menos 1, ¿cierto? Porque tiene cardinal, bueno, tiene tamaño n por hipótesis. Llega hasta B sub n menos. Por aquí de pronto en algún momento hay un B sub r. El caso es que esto es finito. Bueno, ese B sub r, mentiras, no puede estar ahí porque estaría entre un número y el sucesor. Listo, B está ahí metido. Bueno, ahora, ¿qué hiciste ahora? Yo lo que pensé fue lo siguiente, como, pues yo puedo tomar ese B que vaya, como componer las funciones, tanto G como F, ¿cierto? ¿Qué funciones? Las funciones que sean, ¿cierto? Pero tratar de componerlas para dar como la imagen en B. O sea, yo definí una función que va de omega en A menos B. Por eso, que me permita quitar a B. O sea, como digamos, yo cojo un elemento en omega y ese elemento en omega lo mando a, por ejemplo, A más ese elemento, a n más ese elemento. Entonces, coges, no entiendo. O sea, O ¿qué sea, tal si pensamos así? Pensámoslo hace un momento. Yo lo que quiero es como tratar de hacerme un dibujo de lo que me estás diciendo, a ver si entiendo la. Digamos que yo cogí el 1. ¿A dónde mando al 1 según tu función? lo mando al n más 1. Y O si sea, cogí como el haciendo que la función, lo mando para el. salte siempre hacia adelante. Al 0 lo Lo que mando en estás el n. haciendo es decir, mira, lo que estás haciendo, a ver si yo entiendo, es decir, B es equipotente con N, entonces hay algún A sub N por allá en A, ¿cierto? Voy a empezar a contar en el siguiente. Ajá. Sí, yo creo que eso funciona. Sí, y así irle sumando hasta el m que necesite. ¿Cuál es el problema? Que tú estarías probando que de aquí para adelante es numerable. Y, por ejemplo, en este caso, ¿qué harías con estos puntitos de aquí? Creo que llegamos a lo mismo, ¿no? Eso es lo que no sé, profe, porque digamos cuando usted me colocó en ese ejemplo, yo como, uy, no lo consideré así. O sea, yo consideré como que pudiera emparejar el B y en el A. O sea, donde empieza el A, Yo empieza el B, creo que ¿cierto? Y después quitar todo el B. yo creo que podríamos hacer algo. Y es, primero definir una función de A en A. Que al B0 me lo mande para la 0, que al B1 me lo mande para la 1, y como que organizar a B que quede en los primeritos puestos y después sí quitarlos. Lo otro que se me ocurre, que creo que es más fácil, sería utilizar inducción. O sea, ¿inducción de qué manera? A mí se me ocurre utilizar inducción o en tu argumento me quedan faltando los primeros puestos, ¿cierto? ¿Qué hago con los primeros puestos? Entonces cambiarías la cosa a probar que si tú coges numerable, le pegas finito, sigue siendo numerable, pero yo creo que eso es como darle la vuelta al asunto. Una opción podría ser
como te digo, componer, o sea, primero definir una función que va de A en A y que a B te lo pone en los primeros lugares. Porque tú sabes que de todas maneras B se va a poder escribir como B0, B1, B sub n menos 1, ¿cierto? Y A se puede escribir como A0, A1, A sub n menos 1. Entonces, quizás tratar de definir algo así, como que a B0 lo mando en A0. No, pero esto no me sirve. Así no me funciona bien. Sí, claro. O ponerlo así, A0 lo mando en B0. Y así sucesivamente, A sub n menos 1 lo mando en A sub n menos 1. Y a los demás ya los dejo quietos. A ver, B sub n menos 1. El problema es que ¿quién me garantiza que...? No, aquí yo creo que esto no sé. Pero yo por ahí lo hago como más enredado para mí, pues, no sé. Yo creo que tocaría tratar como de revolver las cosas para poder corregir ese detalle. O sea, para poder corregir el hecho de que me están quedando elementos por fuera. Y cuadrar las cosas, a mí se me ocurre que es pegarle o modificarle algunas cosas a la función. Eh, pero para hacerla directa, creo que la inducción podría ser un buen camino. Entonces, digamos que esto se podría hacer, creo, no sé, vamos a ver cómo nos va. Por inducción sobre n. Ahora, si n es igual a 0, entonces B es el vacío. Y como B es vacío, eso se cumple trivialmente. ¿De acuerdo? Ahora, Sí. pongamos que se cumple para n. Supongamos el caso n. Y veamos el caso n más 1. Entonces, en el caso n más 1, B se puede escribir como Bn unión el singulete de B sub n, ¿cierto? O sea, B, si tiene n más un cosas, lo puedo escribir como las primeras n y otro elementico, ¿sí o no? Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Por hipótesis de inducción, hay una función biyectiva entre los naturales y B sub n. Ahora, yo lo que quiero ver es que cuando le quito un punto, Profe, entre B sub M. B sub n. No, B sub n no. No. En A. Pues la A función biyectiva que existe es en A. menos B sub n. Ujú. Así. ¿Cierto? Es decir, este conjunto es numerable. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? No sería entre B solamente. No, 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 no. La hipótesis es que se cumple para n. O sea que si yo le quito un conjunto de tamaño n, sigue siendo numerable. El de tamaño n es Vale. este. Ok, ¿Cierto? sí. Ahora, A menos B es lo mismo que decir A intersectado B unido el singulete de B sub n complemento. Esto es simplemente A intersectado B sub n complemento intersectado B sub n complemento. Es decir, esto es A a ver, si esto es A menos B sub n menos el singulete de B sub n, ¿cierto? O sea que A menos B es este conjunto menos el puntico este. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Pero este señor de aquí es numerable. Y nosotros probamos que es un conjunto numerable. Le quito un punto, sigue siendo numerable. Así que por ese teorema todo esto es numerable. En otras palabras, A menos B es numerable. Listo, con eso concluyes que para todo conjunto finito se tiene la condición, porque entonces esto se cumple para todo n. Entonces fíjate que ni siquiera necesito definir la función porque no lo utilicé para nada. Por hipótesis de inducción, A es equipotente con B sub n. Esto sí lo utilizo. Luego pasa esto de aquí abajo. Ya, así. Así funciona.
¿Sí queda claro? Sí, profe, sí queda claro. Ya voy a Bueno, escribir esa misma. mira que por inducción salió bastante fácil. De hecho, pensé que iba a ser más largo. No sé qué tan fácil vaya a ser corregir de pronto el salto de tu función con los puntos. Yo creo que a la final el argumento va a ser, si a un conjunto numerable le uno a un conjunto finito, sigue siendo numerable. Pero el argumento lo terminaríamos probando con una cosa parecida a esta. Y ahí sí funcionaría tu prueba perfectamente. La otra sería lo que te digo, tratar de revolver las cosas a cuenta de que te quede, pero no sé qué tan fácil sea armar esa función. Igual también para practicar está bien hacer la otra. Voy a rayar esta y ya. Listo, profe. Bueno, ¿ustedes qué más han trabajado de los ejercicios esos? Por ejemplo, hay uno que me interesa mucho, que es el ejercicio 15. Y dice llenar los detalles de la siguiente demostración de que R no es numerable. ¿Alguien ha trabajado ese ejercicio? Profe, yo lo leí por encimita, pero no lo trabajé. Y la de que Porque Q no es numerable, la de que Q es numerable. la de que Q es numerable no la he trabajado. Yo intenté llenar la demostración porque ahí la hizo como con tangente inversa. Y yo como, pues no encontré algún error, o no sé. Bueno, voy a pensar en otro. Voy a quedarme con los más sencillos todavía. Pues con los que tienen un enunciado más sencillo por ahora, como para que no se asusten, digamos, antes de tiempo. Entonces, supongamos que A es equipotente con B, que yo tengo A en A y B en B. La idea es probar que A menos el singulete de A es equipotente con B menos el singulete de B. Es decir, yo tengo una función biyectiva de aquí para acá. Quiero construir una función biyectiva de aquí para acá. ¿Alguien hizo ese ejercicio? Bueno, miren qué se me ocurre a mí. Hagan un dibujo. Este señor se llama A y este señor se llama B. Y yo sé que de aquí para acá hay una función f biyectiva. Y aquí tengo algún elemento A y aquí tengo algún elemento B. Yo sé, por el hecho de f ser biyectiva, que aquí existe algún elemento A', que es el único que le corresponde a través de f. Digamos que esa A' va a ser el f de A por acá. Entonces yo puedo tratar, yo lo que necesito hacer ahora es conseguir una función que venga desde este conjunto en este conjunto cuando hago un hueco acá. Entonces yo ahora voy a hacer un hueco aquí. Voy a sacar a este señor. La pregunta es, ya, saqué a la y voy a sacar a este otro. Ahora, ¿cómo construyo una función, digamos, FAB biyectiva entre estos dos conjuntos? Entonces, ya tengo a la función f que me identifica todo A con todo B. Voy a irlo poniendo por acá. Sea f de A en B biyectiva. Entonces, dado que A está en A, pues hay un elemento A' en B, tal que f de A es igual a A'. Bien, ¿qué más puedo decir a partir de esto? Pues vean, técnicamente, miren lo siguiente. Si yo agarro cualquier X por aquí, yo a través de F ya sé que tiene alguna imagen por acá. A través de F. ¿Cuál es la única dificultad? Noten que si A' es igual a B, entonces yo quité al punto del dominio y quité la imagen del codominio. Entonces, F menos el puntico me sigue siendo biyectiva. Así que si cojo a X por acá afuera y estos dos son iguales, todo funciona bien. Si A' es igual a B, entonces la función F que va de A menos A
en B menos B, donde esto es simplemente decir F restringida a menos el singulete de A, es biyectiva. Porque ¿cuál es el único elemento que se va a quedar sin preimagen? A', pero como A' es B y también lo quité, pues no hice nada. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa si son distintos? Pues si son distintos, sigo sabiendo qué hacer con todo. El cuento es que no sé qué hacer con el A'. Pero piensen en lo siguiente. Cuando yo considero este B, como la función es sobreyectiva, B tiene una preimagen por acá. Digamos B'. Este es F a la menos 1 de B. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Ah, pues, si estos dos son diferentes, y yo saqué este señor, y saqué este señor, entonces este se quedó sin imagen, perdón, este se quedó sin preimagen y este se quedó sin imagen, entonces voy a identificar a esos dos. Ya, ese es el único cambio que voy a hacer. Entonces, si A' es distinta de B, sea B', la imagen inversa de B. Entonces, la función f, que va de A menos el singulete de A, en B menos el singulete de B, que lo que hace es, a X lo manda en f de X, digamos f a b, otra nueva función, a f de X lo manda en, a X lo manda en f de X, pues si X es diferente de A. Y al A lo que voy a hacer es que, no. Si X es Pero que no diferente sería de, diferente de B'. ¿Ah? sí. Y a B' lo voy a mandar en A'. ¿Cierto? Yo creo que así es que funciona. A ver. Yo saqué A. Al sacar A, esto se quedó sin imagen. Y al sacar B, esto se quedó sin preimagen. Entonces lo que voy a hacer es identificar estas dos cosas. Entonces lo que hago es que como esto lo mandaba para acá y este para acá, ahora esto lo estoy mandando para acá directamente. Y listo. Entonces a la prima lo mando en, no, al B' lo mando en A'. El B' aquí. Listo. Ahí está la función biyectiva. Ahora, si estos dos fueran iguales, basta con considerar esta función de acá. Simplemente restringir y ya, pues no estaría quitando nada. Miren que ahí saldría. ¿Alguna pregunta? No, profe, por ahora todo bien. Bueno, ¿dónde más? Miren, les recomiendo trabajar el ejercicio 7, el ejercicio 5, el ejercicio 14, el ejercicio 17, el ejercicio 16 y el ejercicio 17. Se los recomiendo especialmente, pues que los vayan revisando un poco. Ah, sí. Por acá, ¿qué otro ejercicio les podría mencionar? Miremos el ejercicio 3. No, mentira, miremos el ejercicio 2. El ejercicio 2 se ve chévere. Bueno, yo creo que ya eso lo habíamos mirado. A ver, el 2. Sí, miremos el ejercicio 2. No lo hemos mirado completo. Y en el 2 básicamente lo que me dicen es que yo tengo una colección finita de conjuntos finitos.
La idea es mostrar que la unión desde igual 0 hasta n de a sub i es equipotente con algún número m en los naturales. ¿Alguien hizo ese ejercicio? ¿Tiene una idea de cómo hacerlo? ¿Alguna propuesta? ¿Yo qué voy a hacer? Yo sé más o menos cómo se trabaja con conjuntos finitos. Voy a hacer una prueba larga, pero porque quiero con esa prueba explicar varias cosas en un mismo lugar. Entonces, por eso voy a escoger un camino que probablemente sea más largo de lo necesario. Y va a ser de la siguiente manera. Voy a probarlo con las siguientes condiciones. O miren, para cada i en i, por un teorema visto en clase, existe b sub i equipotente con a sub i, tal que si yo tengo que i es distinto de j, b sub i intersectado b sub j es igual al vacío. En efecto, si ustedes no se acuerdan del teorema, no importa. Basta tomar b sub i como a sub i cruz el singulete de i. Porque fíjense, estas dos cosas son equipotentes claramente. Si yo tengo a x aquí, simplemente lo mando a x, y. Ya. Esta es una función biyectiva. ¿Qué es lo que tiene de especial este b sub i? Que si yo cojo i distinto de j, entonces ninguna pareja xi puede ser igual a una pareja xj. En otras palabras, son disyuntos 2 a 2. Listo. Me basta tomarlo de esa manera. Y ya saben, a x lo mando en x, y, me dan biyectivos. ¿Para qué tiene de especial esto? Es que, pues, si yo quiero probar, voy a probar que justamente este b sub i, la unión de estas cosas es numerable. Veamos que la unión para i en i sub n, de hecho esto lo puedo decir así, ¿no? Para i menor que n más 1 de los b sub i es numerable. Ahora, aquí podríamos hacer algo. Podríamos hacer dos tipos de pruebas. Una prueba por inducción sobre n, o podríamos hacer una prueba básicamente construyendo quién es la función. Les voy a explicar ambas. ¿Cómo podría ser cada una? Entonces, una opción A va a ser usar inducción sobre n. Fíjense lo siguiente. Si yo tengo que n vale 0, básicamente lo que tengo son n menos 1. Tengo, ¿cuántos conjuntos hay? Un solo conjunto finito. Entonces, esto se cumple automáticamente, ¿cierto? Si yo tengo que n vale, si yo tengo que se cumple para n igual a k, básicamente lo que me estaría diciendo es que la unión desde i igual 0 hasta k de los b sub i es finita. Y fíjense que cuando yo considero la unión desde igual 0 hasta k más 1 de los b sub i, esto es lo mismo que decir la unión desde igual 0 hasta k de b sub i más b sub k más 1. Pero esta cosa es finita por hipótesis de inducción. Yo creo que puse aquí esto es unión. Esto es finito por hipótesis de inducción y esto es finito pues por la escogencia de los conjuntos. Y nosotros probamos en algún momento que la unión de dos conjuntos finitos es finita. Entonces esta cosa me va a dar finito. Y listo, ahí completo la inducción, porque entonces se cumple para k más 1 y por lo tanto se cumple para todo k. Ya, no va más. Ahora viene la siguiente. Tratemos de construir la función o de hacer la construcción a ver cómo funciona más o menos el argumento acá. A mí se me ocurriría una cosa.
Si yo quiero probar que esto es numerable, básicamente quiero construir un número natural lo suficientemente grande tal que en efecto él sea equipotente con esta cosa. El número natural que yo pensaría en construir es justamente n mayúscula igual a la sumatoria para i menor que n más 1 de n sub i, donde pues n sub i es equipotente con b sub i. Y listo. Yo creo que este funciona. ¿Cuál es la dificultad? Que yo ahora necesito construir una función biyectiva entre este señor y este señor de acá. O sea, uno de alguna manera se las puede arreglar para probar esto. Yo estoy seguro de que esto es cierto. ¿Cómo probarlo? Bueno, ahí viene, ahí viene el juego. Eso, sí. Pero yo creo que probar esto no es una tarea tan fácil, pensándolo bien. Creo que a la final vamos a terminar usando inducción sobre n para hacer eso. A ver, si me voy vía construir la función, no, o si sería, yo creo que sí se puede, pero yo creo que va a ser un camino horrible porque yo básicamente, ¿qué es lo que necesito hacer? Necesito construir, no, esto no vale la pena hacerlo. Me parece que por este camino nos vamos a complicar demasiado. Es mejor quedémonos con la prueba por inducción. Porque es que si nos metemos por este lado, miren que ya sale bastante sencillo porque ya sé el paso para 2. Si me voy por este lado de acá, necesito construir la función y yo realmente no sé qué tan fácil va a ser construir esa función. Entonces, me parece mejor, a mí personalmente, me parece más conveniente quedarnos por acá. Esto es cierto, con seguridad que es cierto. Y de hecho nosotros vamos a probar esto en general para cardinales. Pero por ahora me parece mejor que nos quedemos acá y dejémoslo así. Pues por la salud mental de todos. Porque miren, básicamente aquí lo que les estoy diciendo es, si todos los conjuntos son disyuntos, la unión de todos ellos tiene tamaño, la suma de los tamaños de cada uno. Eso se cumple, pero me parece que nos amargaríamos demasiado. Bueno, el caso es que ya probé que estos son numerables, que esta cosa es finita, perdón. ¿Por qué estoy diciendo numerable? Esto, ya probé que esta unión es finita. Ahora, lo que sí es cierto es que cuando yo considero la unión para i menor que n más 1 de los a sub i's, esta cosa va a ser equipotente con un subconjunto de esta unión. Entonces, como esto es finito, cualquier subconjunto de él es finito. Si esto es equipotente a un conjunto finito, pues también va a ser finito. Y listo, ahí ya tengo la conclusión. Yo pensé que de pronto íbamos a poder hacer la función, pero no, yo no la veo fácil ahí. ¿Hay alguna pregunta, duda, comentario? No, profe, por ahora yo lo que veo es que esto es como muy complicado. No. Pues complicado no, lo que toca es, no sé, tratar de armar las funciones cada que uno pueda. Siempre que puedas armar una función, o hay que tratar de tener intuición, pues, con cómo hacer las cosas, pero en general complicado no, pero sí hay que practicar, eso no es mentira. No es que de entrada no se le van a ocurrir las funciones. O sea, es que digamos, mi primer reflejo siempre es como buscar la función. Pero a Y, veces no es tan fácil. O sea, ese también es mi primer reflejo siempre, hasta que me doy contra el muro. y Desde después no. aquí no me di contra el muro porque ya se me había ocurrido aplicar la inducción.
Y después dije, por de pronto puedo buscar la función así, pero realmente pensándolo, yo creo que nos rompíamos la frente ahí, no sé. Pensemos en el 10. Y les voy a dar espacio para que ustedes me cuenten, a ver. Tengo dos colecciones de conjuntos. Tales que, si yo tengo I diferente de J, B sub I intersectado B sub J es vacío. Y C sub I intersectado C sub J es vacío. La idea es demostrar que la unión para I en I de los B sub I es equipotente con la unión para I en I de C sub I. Entonces, fíjense, aquí la inducción se cayó. No puedo hacer inducción porque no tengo nada de números naturales. Ni siquiera tengo cosas finitas. Quiero o no quiero, me toca construir una función ahí o mirar de qué otra manera me las puedo arreglar. Yo creo que construir la función no va a estar tan duro. Ya les voy a decir por qué. Si ustedes se dan cuenta, bueno, me faltó una hipótesis. Si para todo I en I, yo tengo que B sub I es equipotente a C sub I. Si ustedes se dan cuenta, pues la hipótesis me dice, vea, para cada I en I, existe F sub I de B sub I en C sub I biyectiva. Bueno, ¿y para qué sirve eso? Vamos a ver. Si yo sé cómo meter cada B sub I en cada C sub I, y todos son disjuntos, o sea, las cosas no se van a repetir, pues ¿cómo meto toda esta unión en toda esta unión? Siempre que coja a alguien aquí, ya sé que está en alguno, pues lléveselo a través del camino que ya conoce. En otras palabras, voy a considerar F la función que va de la unión de los B sub Is en la unión de los C sub Is de la siguiente manera. A X lo voy a mandar en F sub I de X si X pertenece a B sub I. ¿Por qué puedo pensar de esta manera? Porque es que fíjense, si yo tomo X en la unión de los B sub I para I en I, por el hecho de que los conjuntos son disyuntos 2 a 2, entonces esto lo que me dice es que existe un único I en I, tal que X pertenece a B sub I. Pero como X pertenece a B sub I, yo sé que hay una función biyectiva, a la que le llamé F sub I, que me lo lleva en C sub I. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Esta unicidad es la parte importante aquí, porque como existe un único I, existe una única manera de llevarme a X en esa unión. Eso es lo que me garantiza que esta cosa en efecto va a ser una función biyectiva. ¿Por qué? Porque cuando usted haga la vuelta, si yo agarro Y en la unión para I en I de C sub I, entonces existe un único J en I, tal que Y pertenece a C sub J. Pero como Y pertenece a C sub J, entonces Y es el F sub J a la menos 1 de X con a X algún elemento en B sub J. Bueno, que estoy poniendo ahí. Déjenme corrijo esto. Porque es que B sub J es equipotente con C sub J. Entonces, todos los elementos de C sub J son la imagen de alguien de B sub J a través de FJ. Pues, básicamente lo que estoy diciendo acá es que Y es igual a... Dije algo mal. Esto no es la imagen inversa. Así. FJ. Y es igual a F de X, donde ese X, pues al estar en algún elemento de la unión, pertenece justamente a la unión. ¿Listo? Miren que la asignación va a ser biyectiva. Obviamente hay que llenar las cuentas, hay que probar que en efecto F es función, que en efecto es inyectiva, que en efecto es biyectiva, pero como les digo, que sea función, es decir, que la imagen sea única, ya lo tienen aquí. Si yo agarro X, ese X solamente puede estar en una B. Es decir, solamente tengo una manera de llevármelo hasta la unión. No tengo otra. Eso es función. Ahora, que sea inyectiva. Si tengo dos X acá, que tienen la misma imagen,
¿qué es lo que tiene que suceder? Pues tengo fi de x igual a fi de y. Si estas dos cosas son iguales, utilizando el hecho de que esta cosa es biyectiva, pues x tiene que ser igual a y. Y la sobreyectividad es esencialmente este argumento de acá abajo. Entonces, simplemente ya se vuelve un problema de escribir rigurosamente. Les voy a dejar a ustedes el ejercicio de escribir paso a paso la prueba para que vayan practicando, para que vayan cogiendo callo, por decirlo de alguna manera, lo dicen vulgarmente, pues para que vayan entrenándose un poco con el tema. ¿Alguna pregunta? ¿Sí quedó clara esa prueba? No, profe, yo aún no entiendo bien esta primera parte de por qué puedo asegurar esta existencia única. Porque X no puede estar en dos conjuntos al mismo tiempo, porque es que los Por el hecho conjuntos de son disjuntos. la disyunción. Porque si tú tienes que X está en B sub I y está en B sub J, entonces está la intersección, pero la intersección tiene que ser vacía. Ok. Entonces ahí es que estás utilizando esto. La hipótesis es importante. Aquí, a la unicidad. Y ya no entendía por qué podía asegurar la biyectividad de F, pero es porque B sub I y C sub I son equipotentes. Cada una de esas es biyectiva. Listo, profe, yo no tengo más dudas. ¿Alguien más tiene dudas? Con confianza, miren que este es el momento. Bueno, hay otro ejercicio que era el ejercicio 9, donde se tiene una situación más o menos similar, pero en ese caso no me dan el que sean disyuntos 2 a 2. Y es probar básicamente que el producto cartesiano de estos señores es equipotente al producto cartesiano de estos señores. Ojo, ya no tengo la hipótesis y tampoco la necesito, pues, de que sean disyuntos 2 a 2 en el ejercicio 9. ¿Cómo hacer esa prueba? Entonces, básicamente, tampoco tengo recursos como la inducción y la descomposición de esto en principio no parece clara. Entonces, parece que sí necesitamos construir la asignación. Entonces, fíjense que es un elemento de aquí. Lo primero que voy a empezar a hacer es describir qué hay en cada lado, a ver más o menos cómo me traslado del uno para el otro. Entonces, agarremos F, un elemento del producto cartesiano generalizado de esta cosa. Recuerden que estos son simplemente funciones que van de I en la unión de los B sub I, tales que F de I pertenece a B sub I para cada I en I. Esto es básicamente la definición del producto cartesiano generalizado, ¿de acuerdo? Entonces, si yo agarro este F acá, lo que estoy diciendo es, vea, F es una función que va del conjunto de índices en la unión de la familia, tal que para todo I que yo agarre en I, la imagen de I pertenece a B sub I. Esa es mi definición, esa es la definición, de hecho, de producto cartesiano generalizado. La pregunta es, yo quiero agarrar una función ahí y quiero llegar a algo que está acá. O sea, yo quiero a esta cosa transformarla en una función que vaya de I en la unión para I en I de C sub I, tal que para cada I en I, voy a ponerle nombre a esta función, voy a decir que esta es phi de F, diciendo pues que va una función phi que hace eso. Phi de F pertenece a C sub I. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues miren que ya se me ocurrió cómo hacerlo. Básicamente aquí la diferencia es que yo tengo que estoy llegando a B y a donde quiero llegar realmente es a dónde, a C sub I. Pues bien, por hipótesis, yo sé que B sub I es equipotente a C sub I. O sea que por hipótesis hay una función fi de B sub I en C sub I biyectiva. Ya, yo creo que eso es lo que necesitaba, porque ya sé cómo llegar de I hasta B sub I. Cuando estoy en B sub I, ya sé llegar hasta C sub I. Entonces compongo. Ojo, ahí estoy como que armando todo en un diagrama, en un dibujo. Ahora sí viene la parte delicada. Vamos a armar la función. Vamos a decir quién es la función. Entonces,
Recuerden, inicialmente tengo una función f que hace esto. Que a cada i, digamos, lo manda aquí en un f sub i, que es un elemento de b sub i. Yo le quiero asignar otra función y a la asignación le voy a llamar phi. Pero esa asignación tiene que ser una función g que vaya de i en la unión para i en i de los c sub i, que a cada i le asigne un elemento, digamos, g de i que pertenezca a c sub i. Pero ¿qué es lo que voy a hacer? Yo sé que f de i pertenece a b sub i. Pues entonces, de b sub i, yo me puedo ir hasta c sub i aplicando f sub i. Entonces yo creo, ahora vamos a comprobar si estoy en lo cierto, que aquí puedo decir f sub i de f de i. Esto es un elemento de c sub i. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ahí lo mandé en f de i. Ese es un elemento que está en b sub i. A ese elemento que está en B sub I lo evalúo en FI y me da un elemento que está en C sub I. Yo creo que con eso basta. Entonces, esto me va a definir una función que va desde el conjunto de índices en esta cosa que efectivamente cumple esta condición. Y esto pues para todo I en I. Ahora, lo que tenemos que ver es que phi en efecto sea una función biyectiva. Entonces, básicamente, ¿quién es esta cosa? Esta es la función fi compuesta f. Aquí está. No, esto es fi compuesto f de i para cada i. Bueno, ya miramos las cuentas. Hasta aquí está todo claro. El razonamiento, lo que estamos haciendo, por qué cogí la función así. Miren que yo lo que quería era coger una función con estas condiciones y encontrar una función que estuviera acá. Que tuviera esta condición. Yo creo que la función que cumple esa condición es esta. Esta g cumple esa condición. Lo que faltaría probar es que la asignación, o sea, la función kf lo manda en esta función es biyectiva. Eso es lo que faltaría probar esencialmente. Ahora, sí, eso es biyectivo con seguridad. Van a ver por qué, miren. Es que, por ejemplo, digamos que yo tengo que a f lo mandé en esta asignación y que lo mandé también en FJ de F de I. En F de J de I, sí. Fíjense, si yo hago esto, bueno, que de hecho esto no se puede hacer si es distinto de J. Bueno, creo que me queda más fácil decir cómo regresarme y con eso decir la correspondencia. Que de pronto construirla, a ver, ¿cómo construirán la inversa de esta cosa? Mejor hagámoslo así. Porque como tal decir así, ya me dejó en duda cómo hacer el paso a paso. Pero, por ejemplo, ahora supongamos que yo empecé acá con una función h que va de i en la unión de i en i de c sub i, pues que para cada i me da un h de i que pertenece a c sub i, esto para todo i en i. Yo quiero construir, o sea, quiero definir quién es la asignación inversa. Yo quiero dar una función acá, digamos L, que va de i en la unión para i en i de c sub i, que a cada i me lo manda en un elemento pues, que pertenezca a c sub i, pero lo que quiero es que cuando aplique esta, me dé exactamente esta cosa que está aquí. Entonces, yo creo que esto podría ser f sub i a la menos 1 de h de i. A ver, yo aquí tenía h de i en c sub i. Esto es en b sub i. Pues tendría h de i en c sub i a través de la
imagen inversa, me lo traigo para B sub I, efectivamente. Sí, ahí está. Ya tienen la manera de ir y volver. Obviamente toca sacar las cuentas. Pero miren, lo que van a hacer es, si se van desde el producto cartesiano, o sea, si se van de aquí para acá, utilizan esta función de acá abajo. Y si se vienen de regreso, utilizan esta función de aquí abajo. Básicamente lo que habría que probar, para probar biyectividad, es que phi compuesto phi a la menos 1 es igual a la idéntica y que phi a la menos 1 compuesto phi es la idéntica. Obviamente cada una en su conjunto correspondiente. Miren que phi a la menos 1 me daría, compuesta phi me daría la idéntica aquí. Y la otra compuesta me daría la idéntica de este lado, en el producto de los b sub x. Profe, ¿Por incluso qué? bastaría mostrar que cada una es inyectiva. Bueno, bastaría probar que cada una es inyectiva, pero de hecho si tú pruebas que la compuesta... O sea, es que recuerda que una función es inyectiva si tiene una inversa. ¿Mm? Entonces, si tú le construyes la inversa, ya estás probando que es inyectiva. Por eso es que te digo que basta probar eso. ¿Sí me van a entender? Sí, profe. Pero sí. Listo. Esa sería la estrategia. Por eso les dije que me parecía mejor esta estrategia así, porque ya me evita muchas cuentas, porque ya se reduce a probar esas compuestas. Y esas se ven más sencillas, de hecho. Porque, por ejemplo, si yo esta función, miren que esta es phi a la menos 1 de h. Si yo me la traigo para acá, lo que voy a hacer es aplicar f sub i de f sub i a la menos 1 de h de i. Como esta es biyectiva, esto se cancela y la función es la que manda ahí en h de i. Esa es justamente la misma h. Entonces las cuentas se vuelven mucho más sencillas. De todas maneras, estas cuentas las quiero listas, por favor, para el viernes. Si de pronto ustedes, alguno, la persona que haga las cuentas, ojalá todos, y ojo, les digo es que las quiero listas para poderlas revisar con cuidado acá, pues para que si hay alguna confusión, algo que no esté claro, no lleguen con esa pregunta hasta el parcial. Si de pronto no tienen una tableta donde escribir después y proyectarnos, pueden tomarle una foto, escanearlo, me lo mandan antes de la clase y yo lo proyecto acá y lo revisamos. Si quieren hacerlo anónimo, lo pueden hacer anónimo. Si yo no digo esto me lo mandó fulano, si quieren que diga quién lo mandó, pues no hay problema. La idea, como les digo, es ir revisando las cuentas como tal. Bueno, yo creo que en lo que respecta a ejercicios podemos dejar hasta ahí. El viernes seguimos con la solución de los ejercicios.